Bien, no insisto mucho ahora en el tema del T-Stab respecto a la segunda fila de tornillos, solamente que es una comprobación muchísimo más fácil que para la primera fila, en el sentido de que para la segunda fila de tornillos solamente tenemos, o sea, sería la primera fila bajo el ala traccionada, solamente tenemos como patrón circular 2πm y como patrón no circular alfa m. Bien, 2π en el caso de esta fila, m sería el valor de la charnela hasta el eje de tornillo, 40,9, y e sería el valor desde el eje de tornillo hasta el borde, 40 milímetros, ¿no? Bien, lo tenéis definido en esta figura. Nos define e, p, distancia de tornillos, y bueno, el valor de m pues sería este. Vale, respecto al valor de alfa m, simplemente comentaros que ese valor de alfa m depende de la distancia relativa entre esta charnela m, que es, esta sería la primera fila de tornillos, la fila exterior, esta sería la fila interior, ¿vale? Es indiferente cómo están dibujadas las chapas. Lo importante aquí es que si tenemos esta chapa y tenemos esta chapa, la línea de rotura no va a ser así, sino que va a formar un patrón de este tipo. Y ese patrón nos viene determinado por esta distancia alfa m, ¿vale? Entonces, partiendo de m y e y de la distancia m2, que sería la distancia desde el eje del tornillo hasta la charnela que puede formarse debajo del ala de la pieza, pues calculamos las distancias lambda 1 y lambda 2, ¿vale? Lambda 1 sería m entre m más e y lambda 2 sería m2 entre m más e. Bueno, pues entramos a este gráfico con esas distancias, lambda 1 y lambda 2. Fijaos que si estamos trabajando con unas dimensiones convencionales, la tendencia es a que lambda 1 y lambda 2 sean parecidos a 0,5, ¿vale? Eso quiere decir que más o menos vamos a estar casi siempre en esta zona del gráfico. Y para esa zona del gráfico, el valor que tenemos que coger de alfa son 5,5. Entonces, en general, 5,5 es un valor aproximativo bastante bueno. Bien, este sería un poco los dos patrones que vamos a examinar: patrón circular, que depende de esta distancia m, y patrón alfa m, pues que depende de las proporciones relativas entre mx y m. Si ponemos esto en nuestra hoja, pues veríamos que tomando 5,5, como he dicho, para el valor alfa, pues tendríamos 256 y 224. Las longitudes efectivas vienen dadas por este valor, que es el más pequeño, y por tanto la distancia LB asterisco se calcularía con la base de este valor, el 1, y también se desarrollan fuerzas de palanca. Una vez más, multiplicando las longitudes efectivas por la resistencia unitaria de la chapa, sacamos los momentos plásticos, y con las mismas expresiones de antes, teniendo en cuenta si hay o no hay fuerzas de palanca, pues sacaríamos las fuerzas traccionadas del T-Stab, y veríamos que en este caso el modo de fallo es el modo 2. Es un modo que sigue siendo dúctil, pero es menos dúctil que el modo 1, ¿vale? Entonces, simplemente no es que no sea válido, pero hay que saber que el modo 1 es el modo más dúctil y el modo 2 es un modo ligeramente menos dúctil, ¿no? Vale, pues aquí tenemos las fuerzas entonces en los T-Stab correspondientes a la primera fila y a la segunda fila. Entonces, el significado físico de estas fuerzas, vuelvo a repetir, es cuando la chapa frontal actúa como un fusible, cuando la chapa frontal plastifica, los momentos, las fuerzas que se han podido desarrollar en los tornillos son 143 para la fila 1 y 256,5 respectivamente. Son fuerzas que son independientes la una de la otra. Vamos ahora a ver qué consecuencias tiene eso en nuestra verificación. Entonces, recordáis que hasta ahora habíamos considerado el ala inferior y la soldadura, bueno, y por supuesto la tracción de los tornillos. Esta fila de tracción de los tornillos equivale al modo 3, ¿vale? Ahora vamos a meter la chapa frontal a flexión. Fijaos, para la fila 1, la máxima tracción que puedo llegar a tener en los tornillos es este valor de 143 kN.
pues cuando 143 kN interviene, como es mucho más bajo que todas las demás fuerzas, es el que nos manda y por tanto el momento en la fila ya no puede ser el que era, sino que es más pequeño, 48,6 kN. Para la fila 2 nos pasaría exactamente lo mismo, cogeríamos este valor de esfuerzo y vemos que es el más restrictivo de todos los que hay. Fijaos que si hemos metido bien las fórmulas, pues todos estos valores se van a readaptar con los nuevos cálculos de tracción de fila y momento de fila. Recordad que son expresiones analíticas y por tanto pues, se van a ir adaptando. Y la conclusión de todo esto es que los momentos que podemos llegar a tener, pues estamos hablando de 118. Eso sería suponiendo que la chapa frontal a flexión no está limitada en el tornillo 3. Vale, como no he hecho esa comprobación, no lo voy a hacer porque si no me está llegando ya con los dos tornillos superiores, pues parece que el tornillo inferior, aunque trabajase al máximo, no me va a poder aportar. Lo que voy a hacer es considerar simplemente que ese tornillo 3 no colabora. Lo voy a eliminar del equilibrio y me voy a quedar solamente con los tornillos superiores. Y esto es lo que os aconsejo que hagáis prácticamente siempre. ¿Por qué? Pues porque de esa forma también nos dejamos el tornillo 3 como una reserva de esfuerzo, de carga, para el tema del cortante, si nos hiciera falta, ¿vale? En todo caso, el brazo de palanca de ese tornillo es muy limitado, realmente es un tornillo que se coloca más bien por motivos constructivos que por otra cosa. Bueno, pues vemos que estamos hablando de una resistencia en torno a 108,8 kN, necesitábamos 130 kN, por tanto no es posible. Entonces vemos que la chapa frontal es demasiado débil. ¿Cuál es la solución? Bueno, se podría reorganizar la disposición de tornillos, evidentemente modificar un poquito las distancias puede cambiar esto, pero si no queremos volver a modificar todo y volver a hacer todos los cálculos, una posibilidad sería simplemente ir a una chapa frontal un poquito más gruesa. Por ejemplo, la chapa frontal que hemos tomado de 15, podríamos tomarla de 20 milímetros. Si hemos hecho todo correctamente, el T-stab se nos va a recalcular, si hemos traído las fórmulas del otro lado, y vamos a tener 250,9 y 320,1 como nuevas fuerzas. Al meter esto en la tabla, que se ha actualizado de manera automática, observamos que falla la chapa frontal a flexión para la fila 1, pero en la fila 2 ya el modo de fallo no es el de la chapa frontal, sino que es el agotamiento del ala inferior comprimida. Y más importante, vemos que la resistencia de la unión ha subido hasta 159,8 kN, en principio sería aceptable. Por tanto, el diseño de chapa frontal mínimo estaría entre 15 y 20 milímetros, 20 milímetros sería el más razonable, 15 se quedaría escaso. Como no hay chapas comerciales entre 15 y 20, pues tenemos que ir a una chapa de 20 milímetros, que es la que finalmente vamos a elegir.